Buscamos nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este verso dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. En el día de ayer tuvimos aquí una reunión de pastores y me tocó traer la predicación. En el día de hoy utilicé el mismo verso. Este verso que yo acabo de leer, el apóstol Pablo se lo escribió a un discípulo, a un pastor joven, nuevo. Se lo escribió para ayudarlo, para reforzar su fe, para motivarlo y darle algunas instrucciones de cosas que debía hacer. Utilizando este mismo verso, yo quiero traerlo ahora desde la perspectiva de nosotros como miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen que entender también la mentalidad pastoral, porque esa mentalidad pastoral es la misma que deben asumir cada uno de los siervos y siervas del Señor. El asunto de predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha mandado el Señor. Hoy en día vivimos en tiempos, le decía yo a los pastores, que vivimos en tiempos donde prendemos un programa de televisión y todo lo que vemos es pornografía, si no tan explícita, pero casi pornografía. Vemos homosexualismo, vemos fornicación, vemos homosexualismo en todos los programas básicamente que nosotros prendemos. Y es una estrategia del mundo hacer creer que estas cosas son normales, pero realmente son cosas que Dios ha dicho en su palabra que no lo son. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos presiones del mundo que nos quieren hacer sentir mal para que nosotros pensemos que estamos mal, porque lo hace más gente, estamos mal nosotros. Pero nosotros, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Hemos leído aquí el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Las cosas seguirán de mal en peor. Déjeme decirle, cada día que pase será peor. Pero usted sabe una cosa, amado de mi alma: Dios, el Dios de la Biblia, ni su palabra cambia. Siguen siendo la misma. Y lo que el Señor dijo que es pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy. Lo que Dios dijo que está mal hace 2000 años sigue estando mal hoy. Sigue estando mal hoy. Así que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos la responsabilidad no de exhortar y hablar lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos la responsabilidad como hombres y mujeres de Dios de hablar lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso se llama predicar. Y esa responsabilidad de predicar, en este caso el apóstol Pablo le escribió a un joven pastor. Pero la responsabilidad de predicar y llevar el evangelio no es solamente del pastor, es una responsabilidad de toda la iglesia. Y vamos a verlo aquí, y vamos a verlo en este verso. Vamos a ver en este verso que nosotros tenemos una grande responsabilidad. La gran responsabilidad de permanecer en lo que el Señor ha dicho. No en lo que el mundo va a seguir trayendo a tu mente de que está bien. Porque muchas veces, hermano, el problema es que muchas veces tendemos a suavizar lo que el Señor ha dicho. Pero Dios no lo suaviza. Dios sigue firme en lo que ha dicho, porque el Señor no cambia. Así que tenemos que saber y asumir la responsabilidad de seguir creyendo y hablando lo que el Señor dice en su palabra, aunque nos rechacen. Usted sabe que cada vez que nosotros hablamos del Señor, esa palabra puede traer rechazo en mucha gente. Puede traer rechazo de parte de mucha gente. Y muchas veces nosotros tenemos que pensar qué nosotros queremos hacer. Nosotros queremos tenemos la convicción de que el Dios de la Biblia, Jesucristo el Señor, es el único que salva. Tenemos esa convicción. Tenemos la convicción de que lo que el Señor ha dicho es la verdad. O muchas veces nos dejamos persuadir
por los movimientos de este tiempo. Tenemos que tener cuidado. Por eso la Escritura dice, y lo dice con claridad: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque usted sabe una cosa, la Biblia dice que el reino de Dios se hace fuerte. ¿Sabe lo que quiere decir? Que tenemos oposición. Y Alex lo decía hoy, el pastor Alex lo decía hoy en su mensaje. Usted es un soldado y el soldado tiene que estar listo para batallar. ¿Usted está listo para batallar? Porque usted va a tener realmente guerra. Va a haber confrontación contra usted como creyente. No vayan a pensar que eso lo dice ese verso por decirlo. El reino de Dios se hace fuerte. ¿Y usted sabe lo que sigue diciendo? Y solo los valientes lo arrebatan. Solo el que está dispuesto a ponerse el gorro y la armadura de un verdadero soldado del Señor. Esos son los únicos que arrebatarán el reino del Señor. ¿Está usted dispuesto a ponerse ese uniforme de soldado del Señor? Oiga, si no se lo ha puesto, empiece a ponérselo. Y empiece a hablar de lo que el Señor ha dicho en su palabra con convicción, porque a eso nos ha llamado el Señor. No se deje persuadir por los movimientos y las enseñanzas de este mundo. Enseñanzas humanistas que enseñan totalmente lo que es contrario a lo que Dios ha dicho. Pero suena bien. Suena bien a los oídos. Y las iglesias donde se predica eso, humanismo, están repletas. Porque es lo que la gente quiere oír. La gente natural quiere oír eso. Quiere oír que Dios no condena. Quiere oír que Dios solamente salva. Oiga, hermano, pero hay una realidad bíblica que no la podemos tapar con la mano. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor. Le dice, mire, lo primero que le dice es que predique la palabra. Le dio 4 mandatos. Y son 4 mandatos que nosotros tenemos también como hombres y mujeres de Dios. Que prediquemos la palabra. Que hablemos la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar la palabra del Señor? No sé si usted tiene esa respuesta. No sé si usted la tiene. ¿Por qué es tan importante? Pero la Biblia la da. La misma palabra del Señor la da, la respuesta por qué es tan importante. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, ahí mismo, pero en el capítulo 3, verso del 15 al 17. Dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. La abuela de Timoteo se había ocupado de enseñar a este jovencito desde que era un niño las Sagradas Escrituras. O sea que él conocía las Sagradas Escrituras. Y dice, por eso le dice, desde tu niñez tú conoces las Sagradas Escrituras. Y después dice, las cuales pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mire eso, lo primero que le dice. La palabra de Dios da sabiduría para que puedas saber que la salvación solamente es en Cristo Jesús. A veces nosotros nos damos con diferentes personas que creen diferentes cosas y nos quedamos como si nada. Y realmente no confrontamos cuando el Señor nos ha mandado a realmente a predicar y a hablar lo que la Biblia dice. Solamente usted tiene que hacer la siguiente pregunta. ¿Has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? No, yo creo en Dios. Usted puede responder. Pero entonces tú le puedes decir, ok, tú crees en Dios. Pero la Escritura dice que la salvación solamente se da en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él es el medio que Dios dio para poder alcanzar la salvación y ver a Dios y llegar a Dios. No hay otra manera de llegar a Dios. Pero muchas veces no nos atrevemos. ¿Verdad que no nos atrevemos? Nos encontramos con mucha gente que cree diferentes cosas, pero no nos atrevemos a decirle, es que solamente hay salvación en Cristo Jesús porque la Biblia lo dice. ¿Se atreve usted a hacerlo? Muchas veces no. La gran mayoría no.
y pasamos somos unos cristianos silentes, silenciosos, diferentes a los nuevos, a los cristianos primitivos, que donde quiera que iban, llevaban el mensaje: solamente hay salvación en Cristo Jesús. O sea, el mensaje es sencillo, no ha cambiado, sigue hoy. Yo no sé si todos los que están aquí han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, o todos los que nos escuchan, pero yo te quiero decir una cosa: solamente hay salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él fue el que vino y pagó el precio en la cruz del Calvario, el precio para que tus pecados sean perdonados. Por eso fuera de Él no hay salvación. Ese mensaje a veces, o no a veces, siempre es confrontador. Pero es que la palabra, el Señor nos la dio para confrontarnos, precisamente para eso, porque Él nos ama y nos quiere salvar. Y Él sabe que la única manera de llegar al cielo es reconociendo en fe que Jesucristo es el único medio para perdonar nuestros pecados. No hay otra manera. Mire lo otro que le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en este verso 16. Le dice: esta es la razón por la que nosotros tenemos que predicar la palabra. Pero preferimos ser amigos. Pues que yo prefiero, es que amigo mío va y se ofende. ¿Cómo yo le voy a decir? Él es de tal religión, y va, yo le digo y se ofende. Oiga, tú no puedes convertir a nadie, ni yo tampoco, pero yo sí le puedo decir lo que la Biblia dice. Yo sí puedo presentar el mensaje del Evangelio. Después que yo le hable el mensaje del Evangelio, si cree o no cree, no es problema tuyo. Pero el problema es que muchas veces no abrimos nuestra boca para predicar el Evangelio. Fíjate lo que sigue diciendo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice. ¿Por qué? Porque este mensaje que está en la palabra del Señor es divino, vino de Dios. Dios se lo dio a unos hombres que bajo la inspiración del Espíritu Santo lo escribieron. Es para que usted lo entienda bien. Dios le dictó la palabra a estos hombres. Por eso es que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la escritura Dios se la dictó a estos hombres. Estos hombres le escribieron. Y después sigue diciendo: y se la dio porque es útil para enseñar. La palabra nos enseña. Nos enseña que solamente en Jesucristo hay salvación. Nos enseña que el que rechaza a Jesucristo se perderá, desafortunadamente. Nos enseña que solamente en Él hay salvación. Nos enseña que el Señor, cuando venimos a Él, nos da una nueva vida, una vida diferente. Oiga, si usted ha venido a Cristo y usted sigue viviendo la misma vida que vivía antes, hay algo que no está bien. Porque una de las cosas que Dios hace es que nos da una nueva vida. Novedad de vida. Por eso es que son las buenas noticias, que en Cristo tenemos una nueva vida. Y después sigue diciendo: y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Oiga, la palabra de Dios, cuando la predicamos, reprende a los demás. Reprende. Nos reprendió a nosotros. Reprendernos es decirle: sabes que estás mal, sabes que hay pecado en tu vida. Y usted sabe el problema que hay, que a nadie le gusta que lo reprendan. A nadie le gusta que lo reprendan. A nadie le gusta que lo regañen. Y cuando la palabra del Señor regaña, la mayoría se van. Pero los que son de Dios lloran, se arrepienten y entonces reciben al único Salvador. Se dan cuenta que están mal, que están perdidos.
Yo no sé si usted recuerda el día que usted vino a Jesucristo. Yo no sé si usted recuerda el día que el Señor lo salvó, pero yo sí lo recuerdo. Porque el Señor me mostró lo miserable que yo era. Hace 30 y pico de años, el Señor me mostró la miseria que yo vivía. Y para que una persona pueda ser salvada y pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que experimentar eso. Y eso no lo va a experimentar si nosotros, los que estamos aquí y los que Dios ha llamado a través de la faz de la tierra, no hablamos la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor la que redarguye, la que reprende, la que nos dice: está mal, tienes que arreglar tu vida. Yo estoy aquí para ayudarte. Eso es lo que hace el Señor a través de su palabra. Y hoy es importante que usted sepa eso. Es importante que usted sepa que usted realmente tiene una responsabilidad, igual que la tengo yo. Fíjate lo que sigue diciendo el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios utiliza su palabra para irnos perfeccionando. ¿Qué es eso? Para ir quitando de nosotros todo aquello que Dios no le agrada. Oiga, si usted es un creyente que es igual ayer que hoy, hay algo que está mal. Porque como creyente, cada día que pasa, usted debe ser mejor cristiano, mejor persona, mejor siervo de Dios. Si usted año tras año sigue siendo el mismo, hay algo que no está bien. Porque la palabra de Dios dice ahí que va perfeccionando al hombre. Lo va perfeccionando, va quitando lo que a Dios no le agrada y poniendo lo que a Dios le agrada, con el fin de que al final usted pueda hacer buenas obras. Pero si usted sigue viviendo la vida que vivía antes, ¿cómo usted va a hacer buenas obras? Si a usted realmente no le ha amanecido el día. Usted no puede ser el mismo cristiano ayer que hoy. Usted tiene que ser hoy mejor que ayer. Cada día que pasa, usted debe ser mejor, mejor y mejor. Por eso hay un slogan que dice: si eres cristiano, que se te note. Y es verdad. Porque hay muchos cristianos que no se le nota que son cristianos. Hay algo malo. Hay algo que está mal. Porque en la medida que somos perfeccionados y nos dejamos que Dios nos vaya perfeccionando, seremos más efectivos. Porque seremos diferentes. Quizás nos ponen al lado en nuestros trabajos. Quizás nos echan para el lado. No importa. Pero al final de la jornada, aquí lo importante es a quién tú estás decidido de agradar. ¿A Dios o a los hombres? Déjame decirte, si tú quieres agradar a los hombres, definitivamente que tú no puedes agradar a Dios. No hay manera de agradarlo a los dos. O agradas a Dios o agradas a los hombres. Yo hace muchos años que determiné agradar a Dios. No me interesa agradar a los hombres, si para eso tengo que desagradar a Dios. Yo quiero que Dios esté complacido conmigo, Manolo. Y después que Él está complacido conmigo, yo sé que yo voy a estar bien. Pero hay cristianos tristes. Hay cristianos que su vida, como que en Puerto Rico, cuando yo crecía, había un anuncio que decían de gasolina, de una gasolina móvil, que decía que para que caminara bien el carro, decían: échale móvil. Hay cristianos que necesitan móvil para que caminen, para que realmente empiecen a crecer. Porque realmente Dios quiere que los creyentes crezcan a la estatura de Cristo. Él quiere que tú te parezcas al Señor y no al mundo. Eso es el Señor, y para eso es la palabra. Para eso Dios nos dio la palabra, para que ella nos redarguya. Pero ¿cuántos de ustedes se ocupan de sentarse a leer la Escritura y a escudriñarla y pedirle a Dios que trate contigo a través de ella? Si tú lo haces, yo te aseguro a ti que la próxima semana tú no serás la misma persona.
Porque la palabra misma se va a encargar de decirte a ti qué está bien y qué está mal. Y tú vas a ir dejando lo que está mal para hacer lo que Dios dice que está bien. Que yo le digo una cosa, lo que Dios dice que está bien está totalmente en contra de lo que este mundo dice que está bien. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Ese es el gran problema que tenemos los pastores. Que cada día que pasa tenemos una tentación tan grande de suavizar la palabra para que la gente no se sienta ofendida. Yo hablaba con el pastor, le decía: pastor, lo que hay es que predicar la palabra, olvídate el resto. Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Porque tú no quieres una iglesia llena de gente perdida. ¿Para qué? Entonces la iglesia, ¿tú sabes en qué se convierte? En un club social, como el Club de Leones. En eso se convierte entonces la iglesia. Y hay muchas iglesias que son clubes sociales. Porque se han alejado de la palabra del Señor. Oye, hermano, mira lo que yo te voy a decir. La efectividad del ministerio de Timoteo no estaba en sus capacidades. La efectividad de tu ministerio, porque cada uno de nosotros como creyentes tenemos un ministerio, que lo tenemos todos, que ir por el mundo y predicar el evangelio. La efectividad de ese ministerio no va a depender de tus capacidades. La efectividad de ese ministerio va a depender de la palabra. ¿Tú conoces la palabra? ¿Te estás ocupando cada día para conocer mejor la palabra? Mira la segunda cosa que nos dice el apóstol Pablo, o le dice a Timoteo en aquel tiempo y en este momento a nosotros. Mira la segunda cosa que le dice. Le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé si usted sabe lo que significa en este contexto la palabra instar, pero lo que sí significa es estar preparado. Le dice: está preparado a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está diciendo: oye, tú tienes que estar preparado para llevar el mensaje del evangelio, no en las mejores circunstancias, no cuando todo está bien, no cuando tu cuenta de banco está, olvídate, bien bonita, no cuando todo está en su lugar. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: tú tienes que estar listo para llevar el mensaje en cualquier momento. Oiga, hermano, mire, yo traerlo en la práctica. Usted tiene que estar listo para hablar la palabra cuando Dios le abre una puerta. Quizá la puerta te la va a abrir hoy aquí, cuando tú salgas de aquí y vayas a Walmart y te encuentres con una persona que te empieza a decirle la crisis que está pasando. Y es el momento de tú decirle: ¿tú sabes qué? Jesucristo es la alternativa para tu problema. Porque Jesucristo es la alternativa para el problema del hombre. El problema mayor del hombre es que está perdido sin Cristo. No es el dinero, no son las posesiones, es la eternidad, es la herencia eterna que tenemos en Cristo Jesús. Por eso los que estamos en Cristo podemos estar seguros, decía el apóstol Pablo, y decía hoy mi hermano Pastor Alex: en Cristo podemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que usted necesita: seguridad. No es conocimiento lo que hace falta, es seguridad, convicción de que lo que Él dice es la verdad y yo lo creo. Nosotros ahora mismo tenemos convicción de que Dios ha de añadir los que han de ser salvos a esta iglesia y al ministerio de la iglesia portuguesa. Tenemos convicción y por eso vamos a seguir adelante. Tenemos convicción que Dios nos ha traído aquí con un propósito, con el propósito de ministrar su palabra en este lugar. Ayer decía uno de los pastores: la realidad es que las iglesias que son bíblicas muchas veces no están muy llenas, porque la gente no le gusta escuchar
Por eso la misma palabra dice que muchas veces la Biblia, la palabra de Dios, divide. Porque ella reprende. Hay gente que no está dispuesto a que lo reprenda. Yo oigo tantas excusas de gente que dice: yo no voy a la iglesia por esto y por esto. Pero es mentira. Esas son excusas. El que no se congrega porque realmente no le interesa someterse a Dios. Eso es todo. Su opinión es más importante que lo que Dios dice. Eso es lo que pasa. Mano, no le busque más vueltas. Más claro no canta un gallo, decían allá en donde yo soy, de Puerto Rico. Al que no le gusta algo, pues se va. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando el Señor le dijo: tú te quieres ir porque la palabra está dura? Pedro dijo: no, yo no me voy, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Oiga, esa es la convicción. Por eso yo tampoco me voy, porque solamente el Señor tiene palabra de vida y de vida eterna. Yo no me voy. Pase lo que pase, no me voy. Venga lo que venga, no me voy. Estoy aquí sembrado en el Evangelio, sembrado en Jesucristo, sobre la roca inconmovible de mi salvación. Es Él, solamente Él. Y de aquí yo no me muevo. Y yo espero que usted tampoco. Venga lo que venga, porque yo le voy a hacer una cosa. El reino de Dios se hace fuerte. Solamente los valientes lo arrebatan. Los tiempos no van a mejorar para la iglesia. La persecución para la iglesia no va a ser menos cada día que pasa. Nuestro mensaje es contrario al mensaje del mundo, porque el mundo vive en el humanismo, donde el hombre es el centro. Pero nosotros vivimos en el cristianismo, donde Jesucristo es el centro, donde Dios es el centro de todo. Esa es la realidad. Esa es la pura verdad. Jesucristo es el centro de todo. No me jala, ¿qué está pasando? Mire, amado, la tercera cosa que el apóstol Pablo dice es que redargullas, reprendas y exhortes. Redarguye, reprende y exhorta. ¿Qué es redarguir? Redarguir es como decirte: chico, tú sabes que eso no está bien. Reprender es decir: está mal. O sea que redarguir y reprender son palabras que son bastante parecidas. Nosotros tenemos que también, a través de su palabra, la palabra tiene que lograr redarguir. ¿Qué quiere decir eso? La palabra tiene que lograr en el ser humano, en el ser humano sin el Señor Jesucristo, y que está viviendo una vida de pecado. La palabra debe lograr en ello decirle: estás en pecado, necesitas arrepentirte. Oiga, amado, la Biblia dice que el que es de Dios no practica el pecado. Por lo tanto, si hay alguien que quiere ser de Dios, tiene que recibir a Jesucristo y tiene que arrepentirse de su pecado, que la palabra arrepentimiento lo que significa es dar una vuelta de 180 grados. Es decir, por ese camino yo no voy a seguir. Yo no quiero pecar más. Y no es que no va a pecar más, porque somos pecadores y como quieras pecamos, pero no queremos pecar. Hay una diferencia entre yo pecar y yo querer pecar. El que no tiene a Jesucristo no le importa, quiere pecar, le gusta pecar. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando venimos a Jesucristo tiene que haber arrepentimiento.
Tiene que haber una actitud de decir: yo no quiero seguir viviendo la vida que yo vivía, como me pasó a mí hace 30 y pico de años. Yo lloré mucho tiempo ese día, porque yo me di cuenta la miseria de mi vida, y eso yo no lo quería más. La palabra redarguye, y cuando redarguye, uno se arrepiente y otros no. Otros dicen: no, yo no voy a dejar esa vida, porque esa vida me gusta, y sigue. Así que el asunto es que nosotros, ¿cómo vamos a lograr aquellos que se van a arrepentir se arrepientan y vengan al Señor si nosotros no le hablamos? Usted sabe que la única misión que Él dio el Señor a la iglesia fue ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa misión es de todos. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. El que cree en Él es salvo. El que lo rechaza será condenado. La pregunta no es, vuelvo y te repito, si tú has logrado que alguien venga a Jesucristo. La pregunta es si tú te has ocupado de hablarle de Jesucristo, de que es la única alternativa, que sin Él no hay salvación. No solamente reprende, pero también exhorta. La palabra de Dios no solamente nos dice: estás mal. La palabra de Dios nos dice: ¿qué tenemos que hacer? Deja tu pecado, abandona el pecado. Una de las cosas que me gusta a mí del Señor, que es maravilloso, muy maravillosa, es que el Señor mira el corazón. El Señor no mira nuestra vida pasada, no mira lo que hemos hecho en el pasado. El Señor mira nuestro corazón. El Señor mira si en realidad, de verdad, nosotros le hemos dado vuelta a la página. Si de verdad nosotros hemos dicho: yo quiero una nueva vida en ti. Si de verdad tú le has dicho al Señor: yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas no solamente mi Salvador, yo quiero que tú seas mi guía. Yo quiero que tú seas el que me guías mi vida, y yo solamente quiero obedecerte. Así que la palabra nos exhorta a que nosotros reprendamos, pero no solamente eso, sino también que guiemos a las personas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué tienen que hacer? Y la última cosa que enseña el apóstol Pablo aquí a Timoteo es cómo hacerlo. Dice: con paciencia y doctrina. No todo el mundo cambia de la noche a la mañana. No todo el mundo cambia de la noche a la mañana. Después de uno estar 30, 40 años en el mundo viviendo la vida como uno le daba la gana, muchas veces venimos al Señor Jesucristo y hay que ir dejando trapos. Tenemos una maleta llena de actitudes y de maneras de ser que hay que ir dejando poco a poco. Hay que tener paciencia con estos hermanos que llegan nuevos. Digo esto porque mañana aquí yo sé que Dios ha de salvar vidas, y son nuevos. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener paciencia con ellos para que Dios vaya haciendo como solamente Él puede hacer. Con unos irá más rápido, con otros irá más lento. Pero lo importante es que uno vaya creciendo. Lo único que uno no puede ser más pequeño mañana que hoy, menos mañana que hoy, porque hay algo que no está bien. Tú como creyente hoy debes ser mejor que mañana. Debes de ser mañana, perdóname, mejor que hoy. Y pasado mañana mejor que hoy. Cada día debe ser mejor. Pero hay que tener paciencia con los hermanos que van llegando nuevos, con las personas que Dios va trabajando. Así que cuando tú exhortes, si Dios te ha puesto a alguien al lado para discipularlo en un momento dado, yo te digo que el Señor te dice: tienes que tener paciencia. Irlo llevando poco a poco. Irlo llevando.
hasta que pueda llegar realmente poquito a poco, dando cuenta y llegue a la estatura del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué tú le vas a enseñar? Tú le vas a enseñar lo que la Biblia dice. ¿Qué la Biblia dice de tal cosa? Cuando yo doy consejería, yo me siento con alguien. Lo primero que yo le digo, yo quiero que ustedes sepan que yo soy un consejero cristiano. ¿Ah, sí? Sí, un consejero cristiano. ¿Y qué usted quiere decir con eso? Que yo todo consejo que te doy es lo que la Biblia dice. Yo no te doy mi opinión, yo te doy el consejo bíblico. ¿Qué dice la Biblia de tal cosa? Usted se está ocupando de estudiar la palabra para que el día que a usted le toca y Dios le dé los... Acuérdate, instar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Tienes que estar listo. Tienes que estar listo porque Dios te puede traer al frente a alguien esta tarde. ¿Estás listo? Y tú dices, pastor, no estás listo. Pues si tú no estás listo, tú en ese momento vas a decirle, Señor, prepárame tú, capacítame tú, dame palabra tú para yo poderle hablar esta vida. Y si usted no está dispuesto a hacerlo, yo quiero decirle que Dios le va a dar palabra. Porque Dios lo que mira es la actitud de nuestro corazón. Y Él sabe cuando nosotros tenemos disposición de hacer lo que Él quiere. Y Dios quiere que tú le hables a las vidas. ¿Cuántos somos aquí hoy? Somos bien poquitos hoy. Oye, fin de semana largo. Mucha gente de vacaciones, ¿verdad? Somos poquitos. Pero somos más de 11. Usted sabe que con 11, sí, porque eran 12 discípulos, pero uno era un traidor. Con 11 personas, el Señor inundó el mundo del Evangelio. Nosotros somos más de 11. ¿Usted cree que usted puede hacer algo? Donde quiera que usted podrá hablar de Jesucristo. Donde quiera que tú barres, tú puedes hablar de Jesucristo. La pregunta es si lo hacemos. No quiero preguntarle a nadie. La pregunta es si lo estamos haciendo. Y usted sabe por qué muchas veces no lo hacemos. Porque realmente muchas veces no tenemos convicción de que hay un cielo y hay un infierno. Si tuviéramos convicción de que hay un cielo y hay un infierno y que la gente no será salva por ser buena gente, que la gente solamente puede ser salvos si aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces no tenemos urgencia muchas veces de predicar el Evangelio. Porque nosotros los hispanos tenemos un DNA donde nos han dicho desde que nacemos, nos dice que la salvación se puede alcanzar de cualquier manera. Al final usted se muere. Eso es lo que nos enseñaron cuando nacimos. Y hacemos 50 Ave María y 500 Padre Nuestro y 700 Rosarios y sacamos a la gente del infierno y los metemos al cielo. Mentira del diablo, eso no lo dice la Escritura. El que muere sin Cristo se pierde. Oiga, el que muere sin Cristo se perderá sin alternativa ninguna. Y muchas veces se nos mueren familiares y decimos, ay bendito, pero era bien bueno. Como queriendo decir, como era bien bueno, tú sabes, ¿no? El Señor no lo mandó para el infierno. Muy bien. ¿Tú sabes qué? La Biblia dice, no lo digo yo, que no hay nadie bueno. ¿Quién tiene razón? ¿Usted, yo o la Biblia? La Biblia dice que no hay nadie bueno. Por lo tanto, nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo. No hay ningún otro medio. Presente, hable de Jesucristo. La iglesia tiene que volver a su cimiento, a hablar de Jesucristo a toda criatura. Cada vez que Dios te dé la oportunidad, abre tu boca y predica. Que sí, solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. No tengas temor de que te rechacen. Te van a rechazar. Ya eres rechazado. Pero quizá
hay alguna vida de todas esas que tú le hablas que abra su corazón, reciba a Jesucristo y tú obtengas un galardón en el cielo, porque tú fuiste el instrumento que Dios usó. Estos jóvenes que se codean con otros jóvenes, háblenle de Cristo. ¿Te van a rechazar? Sí. Pero ¿dónde tú quieres tu galardón? ¿En la tierra o en el cielo? Quiero concluir con lo siguiente. Concluyo con lo siguiente. Quiero concluir leyendo un verso que se encuentra en Romanos capítulo 12 y verso 2. Y yo quiero que usted escuche bien lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, porque es importante, hermano, es importante que la iglesia se agarre de este verso. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 verso 2. Dice: no os adaptéis a este mundo, oiga, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Pídale al Señor que renueve su mente. ¿Para qué? O con el propósito, para que verifiquen, para que confirmen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. ¿Te quieres saber qué es bueno, qué es aceptable y qué es perfecto? Aquí está la palabra. Y lo que Dios dice que es malo, es malo. Y lo que Dios dice que es bueno. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Cumplir con nuestra misión. Yo le digo a muchos hermanos que están metidos en problemas bien grandes, problemas difíciles y situaciones difíciles. Fíjate que ahorita les dije que la palabra nos dice instad, a tiempo y fuera de tiempo. Lo que el Señor nos está diciendo es: habla la palabra, aunque las circunstancias sean adversas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos la palabra en situaciones adversas, Dios se encarga de tu situación. Tú te encargas de lo que Él te ha mandado a hacer y Él se va a encargar de tu situación adversa. ¿Tú quieres probarlo? Pruébalo. Yo te exhorto a que lo pruebes. No te concentres tanto en tu problema. Concéntrate en hacer su voluntad y déjale el problema a Él. Y tú vas a ver que Él se va a encargar. No falla el Señor. Haz lo que te corresponde hacer y Dios va a hacer lo que solamente Él puede hacer. Mire, Dios es el único que puede trabajar con un corazón. Nadie más, ni los psicólogos ni los psiquiatras. Solamente Dios trabaja con un corazón. Así que ocúpate de hacer lo que Dios te manda a hacer y Dios se va a ocupar de hacer lo que Él solamente puede hacer. Vamos a orar en esta hora. Quizá hay alguien que me escucha a través del internet que está sumergido en una situación difícil, problema, quizás su vida no tiene sentido, etcétera, etcétera, como vive mucha gente, tristes, amargados, infelices. Y yo te quiero decir a ti que me estás escuchando que Jesucristo es la única alternativa para que tu vida cambie. Ábrele tu corazón. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y tú vas a ver cómo todo cambia. Una vez le dije a un joven esto y me dijo: pero pastor, ¿cómo va a ser eso?
Y yo le digo, ¿cómo? No sé, pero yo sé qué es, yo sé qué ocurre. Y aquel joven aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y me dijo, pastor, no lo puedo explicar, pero mi vida ha cambiado. Que es real, la salvación es real. Todo cambiará cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de él y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestra vida cambia, porque nuestra vida comienza nuevamente. Es una nueva vida que el Señor nos da y todo cambiará. Dios Padre eterno, hemos predicado tu palabra es verdad. Y hemos exhortado a la iglesia a que abran su boca y prediquen, reprendan y exhorten donde quiera que vayan. Que prediquen tu evangelio. Tu evangelio, que es aquel que solamente Jesucristo es el Señor y Salvador. Esta iglesia, Señor, cada uno de los miembros de esta iglesia se constituya, Señor, en un evangelista, en una persona que lleva el mensaje del evangelio. Y que alguna vida pueda reconocerte a ti como Señor y Salvador. Y en ese momento haya fiesta en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.